buenas noches, Dios te bendiga. Es un placer para mí poder conectar de vuelta con ustedes a través de este video, reflexionar juntos sobre la palabra de Dios. Qué impresionante es el libro de Job que estamos estudiando y cuánta enseñanza oportuna nos trae al momento de los tiempos difíciles. Todos, sin lugar a dudas, pasamos por tiempos difíciles. La vida es difícil, no es fácil vivir, no es fácil enfrentar las circunstancias de la vida, no es fácil enfrentarse a las pruebas, y muchas veces las pruebas que obviamente aquellos que amamos a Dios entendemos que vienen de Dios. Y Job nos enseña, el gran mensaje de Job es que aún la persona prudente, aún la persona que busca a Dios, muchas veces está en condiciones de sufrir, y que justamente muchas veces ese sufrimiento que proviene de parte de Dios no lo logramos entender y nos toca sufrir aún sin haber tenido culpa, sin haber hecho nada que ofenda a Dios. Sin embargo, Dios en sus propósitos a veces tiene para nosotros algo de sufrimiento, alguna situación complicada por la que debemos pasar. Yo en esta oportunidad quiero conversar sobre la falta de gracia. Cuando alguien no tiene la gracia necesaria para con su prójimo. Y de eso quiero hablar porque muchas veces somos nosotros los que sufrimos y alguien viene a tratar de decirnos cosas con falta de gracia, pero muchas veces es mi prójimo el que sufre y soy yo el que tiene que dar un consuelo. Sin embargo, me descubro a mí mismo con falta de gracia y lo que debería ser un consuelo, un cariño al alma, termina siendo algo que hunde más al que está sufriendo. Es la historia de Job, está relatada en el capítulo 5. No voy a relatar toda la historia de Job, ya lo conocemos. La situación es que Job es un hombre de Dios, muy devoto de Dios, muy respetuoso de Dios. Sin embargo, le toca sufrir de manera muy tremenda. Pierde su familia, pierde sus hijos, pierde su fortuna, pierde su salud, realmente pierde su matrimonio, pierde absolutamente todo. Y en muy poco tiempo, de ser un hombre muy próspero, pasa a ser un hombre absolutamente pobre, enfermo, abandonado, y sin sus hijos, sin sus seres queridos, realmente en una situación de miseria total y con una enfermedad que ni siquiera permitía a otras personas acercarse. Así que realmente es una situación trágica la que está viviendo Job. La Biblia relata que Job es un hombre justo y quien permite esto justamente es Dios. Pero vienen algunos amigos, hay algunos amigos de Job que vienen, y en este caso uno que se llama Elifaz, para ser correcto en la pronunciación, Elifaz, que es un amigo que viene a darle un sermón cuando la está pasando mal. ¿Y quién de nosotros no ha tenido ese amigo que cuando la estamos pasando mal viene a darnos, a sermonearnos, viene a decirnos un montón de cosas justamente con falta de gracia? Es lo que hace este hombre, digamos, invoca a Dios y dice un montón de cosas que son, digamos, teológicamente correctas, pero absolutamente inoportunas para la situación en la que está viviendo Job. Y es interesante cómo esta persona asume que Job está sufriendo porque está siendo castigado por Dios. Y él tiene un preconcepto, ¿no? Tiene un preconcepto. El preconcepto es que Dios nunca permitiría que un justo sufra, y si es que estás sufriendo, y si es que estás pasando por una tragedia, es que, lo más probable es que no sea justo, ¿no? Entonces, perdiste tu justicia y Dios te castiga. Ese es el preconcepto. Y muchas veces muchas personas piensan de la misma manera que este amigo de Job, y juzga a las personas. Interesante que la palabra de Dios nos invita a no juzgar al hermano, no juzgar la situación del otro. ¿En qué medida uno puede saber lo que está viviendo el otro? ¿En qué medida uno puede entender cuál es el sufrimiento del otro? ¿En qué medida uno puede conocer las situaciones más privadas de los otros como para ponernos a juzgar? El único que debe juzgar es Dios y no nosotros a nuestro prójimo, a nuestro hermano.
Pero este viene con un sermón, viene a darle un sermón a Job con absolutamente falta de gracia. Algo habrás hecho, por eso Dios te castiga. Algún pecado hay, por eso Dios te está afligiendo. Yo quiero leer solamente dos versículos que cuando los leamos no nos van a hacer tanto ruido porque hasta suena con gracia teológica lo que le dice este hombre, pero si empezás a rascar un poquito más profundo te vas a dar cuenta que lo que este muchacho tiene es falta de gracia con el sufrimiento de su amigo. Capítulo 5, versículo 8, este amigo le dice a Job: si se tratara de mí, yo apelaría a Dios, ante él expondría mi caso. Dice, él asume que Job no apela a Dios. Él asume que Job no presenta su situación a Dios, que está lejos de Dios, ¿no? Entonces que parece ser un consejo lleno de sabiduría y lleno de gracia, no lo es, todo lo contrario, justamente lo que demuestra es falta de gracia. El versículo 17, cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso, le dice, ¿no? Otra vez asumiendo de que Dios lo está corrigiendo porque él está desviado, otra vez asumiendo de que la disciplina de Dios viene ante una situación de indisciplina de la vida de Job. Todo lo contrario, este amigo de Job no conoce la situación, no sabe qué es lo que está pasando, sin embargo prejuzga y se transforma, en vez de ser un consuelo, en alguien con falta de gracia. Alguien que en vez de consolar, levantar y llevar para adelante, como nos invita la palabra de Dios, todo lo contrario, usando la palabra de Dios, lo hunde profundamente. Bueno, nosotros a veces nos toca ser amigos y a veces nos toca ser los que sufrimos. Pero cuando nos toque ser amigos, a mí me parece que hay algunas cosas que deberíamos considerar seriamente antes de abrir la boca. Lo primero es que debemos abandonar los preconceptos. No sabemos lo que está pasando, no sabemos por qué nuestro prójimo sufre, no debemos juzgar que es consecuencia de algún pecado, de algún desvío, de algún extravío, sino todo lo contrario, debemos estar al lado de esa persona, sosteniéndolo, restaurándolo y en todo caso orando para que el Señor lo levante, lo sane y lo transforme. Primero que todo, abandonemos nuestros preconceptos erróneos. Segundo, seamos prudentes con nuestro prójimo. Claramente no sabemos lo más profundo de su corazón, no sabemos su relación con Dios, no sabemos cuál ha sido la circunstancia, no podemos realmente conocer el motivo de su sufrimiento, así que seamos prudentes con nuestro prójimo, seamos prudentes con lo que decimos. Es preferible callar a tener una palabra con falta de gracia. Y por último, sepamos que hay veces, que hay sufrimientos ante los cuales es mejor no decir absolutamente nada. Y volviendo al punto anterior, debemos ser muy prudentes. Qué bueno sería que ante el sufrimiento de otros, nosotros podamos ser alguien que quizás hasta en silencio podamos estar al lado de esa persona, orando, sosteniéndolo, bendiciéndolo, para que el Señor transforme su realidad y finalmente pueda volver el gozo que el Señor tenía para su vida. Así que recuerde, cuando te toque ser amigo, no te manejes nunca con falta de gracia. Abandona tus preconceptos erróneos, sé prudente con tu prójimo y acordate que hay sufrimientos ante los cuales muchas veces es mejor no decir nada. Que Dios te bendiga.